Hola, ¿qué tal? En este video conoceremos el principio de funcionamiento del sumador binario y la manera de implementarlo con circuitos lógicos digitales. Comenzamos. Pues comenzamos precisamente recordando la teoría, lo que se vio en un video anterior de cómo funciona una suma binaria. Aquí tenemos la tabla de esta operación. Cuando sumamos 0 con 0 binario, el resultado es 0. Cuando sumamos 0 con 1 es 1. Cuando sumamos 1 con 0 es 1 también. Y aquí viene lo interesante, cuando sumamos 1 y 1 es 0, pero hay un acarreo a la izquierda. Es decir, que el resultado de 1 más 1 es 0 más el acarreo que realmente es 2. Se digan aquí 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 son 2, que en binario es 1, 0. Pues de aquí partimos para implementar un sumador con lógica, con circuitos lógicos digitales. Bueno, aquí está, nosotros podemos construir con lo que ya sabemos el circuito lógico. Podemos apoyarnos en los mapas de Carnot o podemos apoyarnos en la tabla de verdad y construir la suma de productos a partir de esta. Vamos a usar este último método, el construir a partir de la tabla de verdad. Realmente esta es una suma, pero funciona como tabla de verdad, en donde vamos a construir la suma de productos a partir de esta. Entonces nos fijamos en el resultado 0, 1, 1, 0. Entonces buscamos los que tengan 1 y esos son los productos que al final vamos a sumar. Entonces esta primera que está señalada en rojo equivale a la expresión A negada y B, que realmente se niega para que 1 con 1 sea 1, ¿verdad? Entonces para que sea 1 se tiene que negar la A. Entonces la primera expresión es A negada y B, y la otra expresión la otra expresión va a resultar de este segundo 1 que está aquí, porque los demás son 0, entonces no nos genera una suma de productos. Podemos concentrarnos en productos de sumas, pero vamos trabajando con suma de productos. Entonces esta expresión nos da A y B negada, que es esta de aquí, ¿verdad? A y B negada. Por lo tanto, la expresión de suma de productos de esta tabla de verdad es A negada y B, or A y B negada, es decir, esta de aquí, A negada y B, or A y B negada. Y aquí está la suma de productos. Aquí está. Ya llegamos al circuito que representa esta tabla, que es exactamente este de aquí. Aquí está ya la representación en circuitos lógicos. Esta tabla que es es una suma, la suma de un bit con otro bit. Vamos a repasarlo. Tenemos la primera expresión A negada y B, viene aquí A negada y B, me da un resultado. Or, or A y B negada. A y B negada. Es la otra y aquí está el resultado. A, bueno, ya mostrado en el álgebra de Boole, A negada B más AB negada. Y esa es la expresión resultante de esta. Pero fíjense qué peculiaridad. Esta es la tabla de una suma binaria. Y les voy a poner aquí la tabla de verdad de una OR exclusiva. Fíjense que está igualita. Cuando A y B son 0, la salida es 0. Cuando se suma 0 con 0, resulta en 0. Cuando el A es 0 y B es 1, la salida es 1. Y acá en la suma, cuando se suma 0 más 1, el resultado es 1. Y luego cuando A es 1 y B es 0, la salida es 1. Y cuando se suma 1 y 0, el resultado es 1. Y en la hora exclusiva, cuando A y B son 1, la salida es 0. Cuando A y B suma, cuando ambas son 1, es 0, en este caso de acarreo. Entonces acabamos de descubrir el circuito equivalente de una OR exclusiva, ingenieros. Aquí tenemos la representación, son exactamente, hacen lo mismo. Aquí está, digamos, en su forma nativa,
Y aquí ya que engloba la funcionalidad de una OR exclusiva. A OR exclusiva B, que se representa así con una ruedita encerrando un signo de más. Y aquí tenemos una A OR exclusiva B. Lo mencionamos porque es pues mucho más fácil memorizarse esto que esto de acá, ¿no? Entonces vamos a partir de aquí en adelante en este video para el análisis, para la implementación de la suma binaria, vamos a partir del uso de la OR exclusiva que ya vimos que es equivalente. Qué interesante, ¿no? Entonces regresamos ahora a la tabla de la suma. Ya vimos que todo esto es igual al a la suma de productos de A negada B o AB negada, que es lo mismo que A OR exclusiva B. Todo esto. Entonces ya tenemos una parte de la suma ya resuelta, que es con una OR exclusiva resolvemos la suma. Pero ¿qué pasa ahora con el bit de acarreo? Esta es la parte interesante, este bit de acarreo. Bueno, lo primero que vemos es que solamente se hace uno cuando A y B son 1. Cuando A y B es 1, si A es 0 o B es 0, no hay acarreo. Entonces de aquí podemos deducir que el acarreo es igual a una AND de A con B. A y B es el acarreo. Y ya tenemos resuelta la suma, ingenieros. Ya la tenemos. Entonces sería este el circuito de una suma binaria. Suma binaria. Aquí está la entrada A y B. Y la OR exclusiva que nos da la suma. Y la AND que nos da el acarreo. Qué sencillo, ¿no? Qué interesante. Y aquí está, bueno, lo que ya vimos, las equivalencias de la suma es la A OR exclusiva B, que es lo mismo que A B negada más A negada B. Pues ahí está el circuito de un sumador, pero bueno, el circuito lógico que también se representa de esta manera. De aquí en adelante, todos los circuitos combinatorios que combinan más de una compuerta, usan mucho esta representación de un rectángulo que a la izquierda tiene las entradas y a la derecha las salidas y arriba el nombre de la función que realiza. En este caso la función es una suma, recibe dos entradas que es A y B y da dos salidas que es la suma y el acarreo. Pero bueno, hasta he estado mencionando la palabra sumador, pero realmente esto es un semisumador. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, la razón, de una vez la decimos, es porque este circuito no recibe un acarreo de entrada, es decir, solamente toma 2 bits, lo suma y me dice si hay acarreo o no, pero cuando vamos a implementar suma de varios bits, necesitamos precisamente este acarreo pasárselo a la siguiente posición más significativa. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Muy bien, para eso existe el sumador completo. Y aquí está su representación, como lo vimos en la lámina, en la diapositiva pasada. En un rectángulo, izquierda las entradas, derecha la salida y la función arriba que es suma, pero ahí aquí ya se ve que recibe A, B y el acarreo de entrada. Precisamente este acarreo de entrada es la diferencia entre un sumador completo y un semisumador. El sumador completo recibe, además de el bit A y el bit B, recibe un bit de acarreo y nos da la suma de esos bits considerando el acarreo y también nos dice si hay un acarreo. Vamos a implementar ahora ese sumador completo. ¿Qué les parece? Miren, entonces empezamos por la parte de la suma. Muy bien, si vimos que la suma es la OR exclusiva de A con B, o sea, si esto lo resolvimos en la diapositiva pasada, entonces si tenemos un tercer elemento, la suma es esa OR exclusiva de esas dos, con luego el resultado de esta, hacemos una OR exclusiva con el acarreo de entrada y tenemos ya la suma. Entonces, este sería su circuito, el circuito de la suma. Tenemos A, B, la OR exclusiva que me da OR exclusiva B, entra a una segunda OR exclusiva que recibe esta salida y la otra entrada es el acarreo de entrada y entonces ya tengo la suma, tengo la parte de la suma, qué interesante, ¿no? Ahora vamos al acarreo, que ese sí tiene
pues está más interesante, tiene sus vericuetos y sus jiribillas, como decimos, ¿no? Bueno, esto fue la suma y ahora vamos al acarreo. Cómo vamos a representar el acarreo? Vamos a estudiar, bueno, se deduce de la tabla de verdad, de la tabla de los valores posibles, de las combinaciones, y bueno, vemos que el acarreo solamente se hace uno en estas circunstancias, en estas que están aquí, sin este cero, nomás que puse el rectángulo porque casi todas es uno excepto esta. Por lo tanto, yo tengo que ver estas circunstancias, estudiarlas y deducir el circuito. Lo puedo hacer nuevamente con mapas de Carnot o con las tablas de verdad, buscando suma de productos donde la salida es uno y hago sus equivalencias. Para no invertir tiempo, pues aquí vamos a poner la expresión resuelta de todo esto. Y vamos pues a revisarla, ¿no? El acarreo de salida, la C es por carry, que es acarreo en inglés, carry out, o sea, el acarreo de salida, es igual a la AND de A y B, o sea, esa se mantiene del semisumador. O sea, recuerdan que el acarreo de salida era uno cuando las dos entradas eran uno. Bueno, aquí eso se mantiene, pero además se ve pues a grosso modo que también cuando las dos entradas son diferentes, y además el acarreo está en uno, el acarreo de entrada está en uno, el acarreo de salida es uno. Es decir, por ejemplo, aquí que son iguales no entra en esta expresión, pero aquí que son diferentes me podría dar uno, pero como el acarreo de entrada es cero, me da cero el acarreo de salida. Aquí son diferentes, podría dar uno, y como es uno el acarreo de entrada, me da uno el acarreo de salida. Lo mismo aquí, estos dos son diferentes, pero el primero tiene cero el acarreo de entrada, me da cero, y este tiene uno, me da uno. Y en esto los dos son uno, por lo tanto, si son unos, entra en esta parte y ya tenemos el acarreo de salida, que ya considera el acarreo de entrada, y ya tenemos resuelto el circuito para el acarreo. Por lo tanto, el sumador completo, tarán, tarán, se representa así, de esta manera. Ese es el circuito para un sumador completo. Aquí está la entrada A, la entrada B y el acarreo de entrada. Aquí está la parte que nos da la suma, que es una hora exclusiva de la A con la B, que sirve de entrada para una segunda hora exclusiva que toma el acarreo de entrada y me da ya la suma. Y luego el acarreo de salida, dijimos que era la A y B, que se mantiene cuando los dos son 1, me da el acarreo de salida, pero también la otra parte que es la hora exclusiva de A con B con una AND con C in. O sea, es decir, esta salida de aquí con este acarreo de entrada, y si esto da 1, también el acarreo de salida da 1. Y aquí ya tenemos, si sumo este bit con este bit, pero con un acarreo de entrada, aquí me da la suma de estos dos bits y aquí me dice si hay acarreo de salida o no. Qué interesante, ¿no? Bien, para continuar con las cosas interesantes, cada área sombreada en gris, es decir, esta de aquí y esta de acá, es un semisumador. Se fijan, igual el circuito que resolvimos unos pasos atrás para el semisumador, aquí está, es el mismo circuito y aquí está el mismo circuito. La única diferencia es que para el acarreo de salida, los acarreos de salida de cada semisumador los pongo en una OR, y cuando cualquiera de ellos sea 1, el acarreo de salida es 1. Qué interesante, ¿no? Y bueno, aquí está su representación nuevamente, su representación simbólica en cuadrito. A la izquierda las entradas, a la derecha las salidas y arriba el nombre. Sumador tiene en 3 entradas, A, B y el acarreo de entrada, y tiene 2 salidas, que es la suma y el acarreo de salida. Bien, lo que he estado mencionando hasta este momento se refiere a una suma de un bit con un bit, del bit A con el bit B, y se me va a producir acarreo de salida. Y en este caso también considera que si sumo el bit A con el bit B, y además si viene un acarreo de entrada, es decir, es una suma de un bit.
con otro bit. En la vida real tenemos números de 2 bits, de 4 bits, de 5, de 6, de 8, de 12, de 14, 16, 32. Los microcontroladores o muchos de los dispositivos actuales trabajan a 8 bits, otros a 16, nuestros sistemas operativos trabajan a 32 bits y ya muchos a 64. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer un sumador de más de un bit? Si esto nada más me resuelve un solo bit. Bueno, para eso sirve el siguiente concepto, que es el sumador en paralelo, sumador binario en paralelo. Esto significa que precisamente pues los sumadores completos los voy a conectar en paralelo para poder sumar, hacer operaciones de más de un bit. Vamos a ver cómo se hace esto. Y bueno, entonces decimos pues que para sumar números binarios de más de un bit se necesita un sumador completo por cada bit que tengan los números a sumar. Es decir, si yo voy a sumar números de 2 bits, necesito dos sumadores completos. Si voy a sumar números de 4 bits, necesito 4 sumadores completos. Si voy a sumar de 10, necesito 10 sumadores completos y así sucesivamente, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, vamos a partir de una vez de este caso que estamos haciendo una suma de números de 2 bits. Estamos sumando 0,1 con 0,1 que me da 1,0, ¿verdad? Que es 1 más 1 es 2. Aquí está 1 en binario más 1 en binario da 2 en binario. Entonces aquí yo necesitaría, si son 2 bits, necesitaría dos sumadores completos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo se implementa. Muy bien. Cada columna, es decir, cada bit posicional, esta es la posición 0 y la posición 1, o la primera posición y la segunda posición, genera un bit de suma y un bit de acarreo. Este bit de acarreo puede ser 1 o 0, según resulte, y se añade ese bit de acarreo a la columna, que es la posición inmediata superior más significativa, a la izquierda, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este caso tenemos 1 más 1, da 0, pero con un acarreo. El acarreo se pone en 1, entonces aquí hay un 1 imaginario que ya se considera, entonces 1 más 0 es 1, y eso me da el 1, 0, que es 2 en decimal. Qué interesante, ¿verdad? Y la salida del acarreo de cada sumador se conecta a la entrada del acarreo del sumador superior. Con esos tres principios, ingenieros, vamos a construir el sumador bueno, de los bits que quieran. En este caso vamos a resolver este que está ya en pantalla, que es el de 2 bits, porque estamos sumando 0, 1 más 0, 1. ¿Les parece? Pues bien, aquí está resuelto el circuito, ingenieros. Vamos repasando. Si son 2 bits, necesito dos sumadores completos. Aquí está el primero y aquí está el segundo. Y luego, bueno, en el primero se conectan los bits menos significativos. Aquí a la izquierda está, digamos, el principio de la suma, que es A1, A2, o podría ser A0 y A1, o sea, el primer bit y el segundo bit de A, y luego el primer bit y el segundo bit de B. Aquí en el primer sumador se ponen los primeros bits de ambos, el primer bit de A y el primer bit de B. Y en el segundo sumador, el segundo bit de A y el segundo bit de B. Muy bien, el primer acarreo pues es 0, pues, como por lógica, ¿verdad? Porque estamos acarreando hacia la izquierda y pues empezamos de nada, entonces el acarreo del primer sumador se pone en 0, lógico, y la salida de la suma del primer sumador es el bit menos significativo del total, de la suma total. Y el acarreo de salida se conecta al acarreo de entrada del segundo sumador que ya tiene los segundos bits de ambos, y la salida de la suma es el segundo bit menos significativo o es más significativo que este, y así se pueden ir sumando a la izquierda tantos bits como se necesiten. Y el último bit es el acarreo de salida, que también viene a representar cuando ya no hay más dígitos a la izquierda más significativos, ese acarreo de salida es el bit más significativo. Bueno, y esta es la manera de implementar un sumador ya completo de los bits que ustedes necesiten, ingenieros.
Pues con esta imagen me despido, les envío un cordial saludo y quedo atento a sus comentarios.